tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera sesión de esta tarde. Esta mañana José Luis Machinea presentó unas grandes líneas, sobre todo de la problemática económica que está acompañando a esta crisis, tanto en América Latina como en Europa. Y como la crisis tiene un papel tremendamente relevante en toda esta evolución de las relaciones, pues a los directores del curso les ha parecido oportuno, y desde luego que lo es, profundizar un poco más en esta temática. Y para profundizar en lo que está suponiendo la crisis, tanto a nivel europeo como a nivel de América Latina, tenemos a dos ponentes que, desde luego, están a la altura de lo que se requiere para poder desentrañar estos problemas. En primer lugar, Federico Steinberg, al que probablemente todos ustedes conozcan, investigador del Instituto Elcano y profesor de análisis económico de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que es doctor después de haber cursado másters en Economía y Relaciones Internacionales tanto en la London School of Economics como en la Universidad de Columbia. También ha sido visiting de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Georgetown en Washington, y ha tenido oportunidad de colaborar con el Banco Mundial, trabajar para el Banco Mundial en Ghana y en Bolivia, así como para la Secretaría Ejecutiva de Naciones Unidas. Con lo cual creo que el currículum y su trayectoria refleja perfectamente lo que requiere una intervención como esta. Y también nos acompaña en esta mesa Daniel Sotelseck, doctor en Economía por la Universidad de Alcalá, también visiting en las universidades de California Davis, California San Diego y Harvard, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo, que a su faceta académica es profesor de Fundamentos del Análisis Económico de nuestra universidad. Une también una experiencia gestora, tanto a nivel financiero, en el caso de Argentina, como a nivel gerencial, como vicerrector de Asuntos Económicos y posteriormente gerente de la Universidad de Alcalá, y posteriormente también como director del Centro Internacional de Formación Financiera del Banco Santander y la Universidad de Alcalá. También, conviene recordarlo, fue el primer director del IELAT y uno de los impulsores de la creación de este instituto. Así que nos acompañan dos personas perfectamente solventes para tratar de ayudarnos a bucear un poco más y un poco mejor en este mundo tan deprimente y tan realmente, no sé, preocupante de lo que está siendo esta crisis que nos ha tocado vivir. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Federico. Muchas gracias. Yo, si no les importa, me voy a poner de pie, especialmente por la hora que es, y así nos animamos un poco y no nos quedamos dormidos. Y además por la costumbre esta de formación profesional de hablar de pie. Primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y la verdad es que un placer estar aquí. Antes de empezar a hablar de la crisis del euro, no me resisto a decir que en el debate de hace una hora y media entre el señor Cortés y el señor Sanauja sobre la eficacia de la ayuda, ya que estamos en un ambiente académico, yo les invito a que, si son escépticos, lean a Esterly, y si no son escépticos, lean pues a Ho Chang de Cambridge, o a muchos, o a Jeffrey Sachs si quieren, pero que tengamos este tipo de debates sobre las bases de los miles de papers que hay sobre si la ayuda tiene sentido o no tiene sentido, que es para lo que se supone que están estas cosas, ¿no? Quería haberlo dicho antes, pero no he llegado, y creo que es útil y es una bibliografía fácil. Esterly tiene una página estupenda, y después Sachs es, para mi gusto, demasiado optimista, pero bueno, en fin, esas son las evidencias empíricas que hay, con econometría, sin econometría, con lo que quieran. Bueno, yo estoy aquí para hablar de la crisis del euro. Que bueno, hoy pues siempre llevo un par de años centrado en estos temas y siempre digo, hoy es muy buen día para hablar de la crisis de euro por lo que está cayendo, pero es que hoy también es muy buen día para hablar de la crisis. Hoy, de hecho, es excelente día con la prima 640 y el rescate español ahí al borde de la llegada, en fin. Yo quiero intentar dar una articulación o una explicación de cuál es el problema de fondo y de cuál es el problema económico de fondo y cuál es el problema político de fondo, para entender qué se puede hacer, qué habría que hacer, que desde el punto de vista económico es muy fácil y los economistas lo sabemos,
y las crisis de América Latina nos lo enseñan, además, como dijo José Luis Machinea esta mañana, y por qué desde el punto de vista político es prácticamente imposible hacerlo. Y entonces, ¿qué alternativas tenemos? Entonces, básicamente, para entender por qué estamos donde estamos, yo creo que hay que tener en cuenta que el habitual diálogo o binomio entre solidaridad y confianza, que es la base de la construcción europea, o sea, el norte es solidario porque confía en el sur, se ha roto. Y han aparecido dos narrativas de la crisis, que son completamente distintas y no hay manera de buscar una convergencia entre ellas. Para sintetizar, en el norte, esta es la narrativa. Esto salió en un periódico holandés, de tirada nacional, donde tenemos ahí a un holandés, podría ser un alemán, podría ser un finlandés o podría ser un austríaco, me da igual. Y aquí tenemos a un griego, un italiano, un portugués y un español. Por suerte el tamaño del bañador del español es muy largo, esto es de hace un año. Y entonces básicamente esta es la idea, ¿no? Gunther, tráenos 4 cervecitas cuando puedas y si quieres, como somos simpáticos, cógete una para ti, ¿no? Entonces, es decir, los países del sur somos una panda de vagos redomados, improductivos y gastadores y por lo tanto, esta es la narrativa del norte, la única solución es que nos alemanicemos, es decir, que hagamos austeridad y reformas y en el caso de que el barco esté a punto de encallar, como estaba el griego, como estaba el irlandés, como estaba el portugués, como está el español, como estará mañana el italiano y como estará algún día el francés, y este es el meollo del asunto, hasta que el tema no llegue a Francia, esto no se resuelve, este es un tema entre un pulso entre Francia y Alemania, y los demás somos soldados en el campo de batalla, es decir, somos soldados del general francés, los países del sur. Pues bueno, mínimas ayudas para evitar el contagio, porque Alemania tiene muy claro que si se rompe el euro, ellos pierden mucho, ¿no? Porque como bien sabemos, una ruptura del euro implica un default masivo de los países del sur, cuyos principales acreedores son esencialmente los bancos alemanes. Se quitaron de en medio un poco la deuda griega y por eso se reestructuró. Después de que se la quitaran de encima la reestructuraron, pero la deuda española no se la pueden quitar de encima tan fácilmente y la italiana, por supuesto, que es imposible. Son demasiado grandes. Entonces hay que mantener el euro a flote, pero entonces se va soltando dinero vía BCE o vía fondo de rescate solamente, según la visión alemana, para que esto no encalle. Pero con el caramelo, digamos, de eso a cambio de reformas estructurales, porque si no hay reformas y solo hay porque si solo hay rescate o solo hay ayuda del BCE, entonces los países del sur no reformamos, es el problema de riesgo moral. Bueno, en el sur creemos que esta crisis no es una crisis de deuda, es decir, creemos que es una crisis. El sur, por cierto, es el sur, Francia y la Comisión, ¿vale? Para entendernos. Que este es un problema de diseño de la gobernanza del euro, es decir, es un problema de unas instituciones que, como luego entraré, son insuficientes para hacer que una unión monetaria no óptima desde el punto de vista teórico sea viable políticamente. Para entendernos, el dólar es una unión monetaria. Estados Unidos no es un área monetaria óptima, pero Estados Unidos tiene las instituciones que permiten que el dólar sobreviva. De modo que aunque California esté exactamente igual de quebrada que Grecia, no hay ningún problema porque hay un presupuesto federal que le hace transferencias a California y le paga los sueldos de los profesores y de los médicos y las prestaciones por desempleo, para entendernos. Bueno, la idea es que esta narrativa del sur es que el problema es de diseño y de instituciones, acompañado por tipos de interés durante muchos años demasiado bajos, que alimentaron una burbuja, que fue financiada además por los países del norte y que nos creó esta burbuja que ahora nos ha estallado. Y que la solución, sin duda, es que hagamos algunas reformas. Aquí los países del sur no son tan ingenuos como para pensar que no tenemos la culpa de nada, ni tenemos un problema de competitividad de las exportaciones, pero esencialmente, si no tenemos un nuevo diseño de la gobernanza institucional del euro, da igual lo que hagamos, porque hay profecías autocumplidas, como ha explicado Paul de Grauwe, un economista de la London School of Economics, en un paper reciente que les recomiendo mucho, muy bueno, donde explica que da igual, que va de pánico a pánico, van atacando al siguiente eslabón, independientemente de las reformas que haya, porque se espera que nadie salga en ayuda de estos países. Entonces, nosotros reclamamos apoyos del BCE y reformas estructurales, como se ha dicho esta mañana, o apoyos del BCE y del Fondo de Rescate mientras hacemos las reformas, porque si no pensamos que esto no tiene sentido. Y Alemania, pues está así, ¿no? Está diciendo, señores, esto es del Economist, por cierto,
me da igual, aquí se aprende a nadar a lo bestia, ¿no? Háganlo a lo bestia. Y el problema es que los alemanes nunca han sido buenos diplomáticamente, ¿no? Diciendo, mira, te voy a enseñar a nadar despacio. No, es, venga, o sea, 50% de recorte de gasto público, y ya está, arregla todo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues en el medio decimos que no, que nos ahogamos, ¿no? Bueno, entonces, estas dos visiones, por cierto, no he dicho, pero la visión del norte obvia absolutamente que antes de esta crisis hubo una crisis financiera global que tuvo que ver con los problemas regulatorios. Ese no está en el debate. También dice que el problema es de deuda y déficit, cuando ni Irlanda ni España en 2007 tenían ningún problema de deuda y déficit. El problema es de déficit de balanza de pagos, perdón, de cuenta corriente, es decir, de necesidad de financiación alimentada por un sistema de gobernanza desestructurado que hizo que los mercados se equivocaran, olvidándose de la prima de riesgo cuando se creó el euro, y ahora exagerando la prima de riesgo con diferenciales demasiado altos, ¿no? No llegaron antes y se pasaron ahora. Bueno, entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, pues los dos tienen algo de razón. En nivel de deuda total, pues realmente la zona euro en conjunto tiene pues un 100% de deuda sobre PIB. Aquí estos datos ya están un poco antiguos, pero vamos, países realmente muy endeudados en Europa, Grecia, Italia e Irlanda, porque rescató a todos los bancos, ¿no? O sea, lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora, que es comernos todo el rescate bancario, que es un error, pues los irlandeses ya lo hicieron y ya vimos que salió mal. Pero bueno, básicamente el conjunto de Europa sobre su PIB tiene una deuda del 100%, Estados Unidos tiene una deuda del 100%, Reino Unido tiene una deuda de más del 100%, Japón tiene una deuda del 220%. Diferencia, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal han dejado muy claro que si hace falta comprar deuda pública, la comprarán, machacarán a los especuladores haciéndoles perder dinero e inflarán la deuda. Lo que se dijo esta mañana, un problema de exceso de deuda se resuelve, se dijo, o con crecimiento o con inflación, y faltó la tercera, o no pagando. Claro, que esa es la que faltaba, ¿no? Entonces, como no tenemos crecimiento y no estamos inflando, vamos hacia no pagar, que es la tercera, ¿no? Pero, esencialmente, inflar la deuda, pues es lo que sabe todo el mundo que harán los americanos. Los americanos la inflarán, además, vía inflación o vía depreciación del tipo de cambio, que en la práctica es lo mismo, y así se resolverá, y aquí no, ¿no? Bueno, entonces, en esto los alemanes no tienen toda la razón. Otra cosa es que no quieran mutualizar la deuda mañana, y en eso yo también les entiendo. En cuanto a déficit, pues parecido, es decir, como he dicho antes, no tenían, los países que hoy tienen problemas no tenían mucha deuda, y otros países que hoy no tienen problemas rompieron el Pacto de Estabilidad en 2003, Alemania y Francia. En cuanto a la competitividad de las exportaciones, ahí sí tienen razón los alemanes. Estos son los costes laborales unitarios. Desde la creación del euro, los alemanes los mantuvieron estables, ¿vale? O sea, base 100 en el año 2000, 105 en 2010, España o Grecia, quien quieran, pues 140, ¿no? O sea, ahí sí hay un problema serio de desalineamiento de los costes laborales unitarios, es decir, de que Alemania exporta, España importa. Esto es posible porque ellos nos financian. Es lo mismo que entre China y Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que Alemania en el G20 dice que tendríamos que hacer con China, no lo quiere hacer en el caso europeo con Grecia o con España, pero bueno. Y bueno, ahí tienen razón. Entonces, hay una mezcla de razones, pero bueno, esto es completamente irrelevante, porque desde el punto de vista político lo que ha generado esta crisis es una ruptura de todos los equilibrios anteriores de poder dentro de la Unión Europea. Es muy interesante cómo algunos medios de comunicación todavía no se han enterado, entonces hay titulares como Olli Rehn dice no sé qué, Barroso dice no sé qué. No tiene ninguna importancia lo que diga Olli Rehn hoy día. Lo único importante es lo que diga Merkel o lo que diga Schäuble. Y a lo mejor lo que diga Syriza o lo que diga ese partido anti-euro que va a nacer en los próximos 3 años en España y en Italia. Bueno, en Italia es Berlusconi, ¿no? Pero realmente eso es lo que tenemos que entender, que la asimetría de poder se ha roto tanto. A lo mejor ahora con Hollande se reequilibra un poquito, ya veremos. Pero la sartén por el mango es Alemania, que dice que le da igual todos estos datos porque lo importante es que nos volvamos alemanes, ¿no? Entonces, esto nos pone en una coyuntura de crecimiento muy malo y muy lento en Europa, de desaceleración. Ahora las cifras estas son de hace 3 meses, ya son un poquito peores. En fin, una recesión leve en Europa que esconde una recesión muy fuerte en España, Italia, por supuesto Grecia, y un pequeño crecimiento, pero cada vez peor, de Alemania, Francia,
etc. Es decir, poco a poco se va contaminando el norte porque las economías evidentemente son muy interdependientes. Alemania se sigue financiando muy barato, y esta es otra de las razones por las cuales le parece bien que toda esta agonía en el sur se prolongue, porque lo que pasa es que toda la salida de capitales del sur de Europa no se va al dólar, se va a Alemania, entonces el euro no se deprecia, entonces perdemos el mecanismo tradicional de recuperación de la competitividad a precio de las exportaciones a través de la depreciación. O sea que estamos en el peor de los mundos. No teníamos política monetaria, no teníamos política de tipo de cambio, y ahora no tenemos política fiscal porque no hay margen, y encima la salida de capitales no genera depreciación, o sea, estamos prácticamente muertos, digamos. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué haría falta? Pues se ha comentado de manera muy sintética en varias ponencias de esta mañana. Pues convencer al mercado de que la Unión Monetaria Europea es una unión monetaria, porque ahora el mercado se cree que es un sistema de tipo de cambio fijo. Y un sistema de tipo de cambio fijo, por definición, es atacable, y además todos los sistemas de tipo de cambio fijo de la historia de la humanidad o se han convertido en unión monetaria de verdad o se han roto. Entonces, creíamos que habíamos convencido al personal de que esto era una unión monetaria irreversible y ahora parece que no. Entonces, hay que convencerlos de que sí. Hasta que no los convenzamos de que sí, no se modificarán, digamos, estas profecías autocumplidas, estos ataques especulativos a determinadas monedas, porque ahora mismo pues, no hay realmente confianza en que esto sea así. Para que esto fuera así, necesitaríamos esencialmente un prestamista de última instancia, el Banco Central Europeo. Hay un argumentario de por qué el BCE no hace esto. Los dos argumentos que se esgrimen son, uno, que esto es inflacionista, y dos, que esto no está en el mandato del BCE. O sea, intervenir quiere decir comprar deuda en el mercado secundario o bajar los tipos de interés al cero, ya los han bajado al 0,75, pero como el mecanismo de transmisión de la política monetaria está completamente roto, da igual que los bajen del 1 al 0,75 porque eso no reactiva el crédito. Entonces, el argumento de inflación en este contexto yo creo que es irrelevante, porque no hay inflación y la Fed lleva inflando 3 años y tampoco hay inflación. El argumento del mandato es discutible incluso por los juristas, es decir, el Banco Central Europeo debe ocuparse de la estabilidad de precios, pero también debe ocuparse de la no desaparición de la moneda de la que es Banco Central, y estamos hablando de eso, así que algo de eso habrá en el mandato. Además, en el mandato del BCE se habla de que el Banco Central Europeo perseguirá los objetivos generales de la Unión Económica y Monetaria, lo dice el Tratado de Lisboa, y se puede entender que evitar la ruptura de la Unión Europea tiene algo que ver con perseguir los objetivos de la Unión Europea, digo yo. Pero en el fondo da igual, porque lo que quiere el BCE es lo que podemos llamar, o lo que quiere el eje Berlín-Frankfurt, el eje París-Berlín ya no existe, ahora existe el eje Berlín-Frankfurt, que es que haya reformas estructurales de fondo antes de que haya ayudas. Es decir, lo que he dicho antes, alemanizar las economías. También necesitaríamos la unión bancaria, que es esto de lo que se habla mucho ahora. ¿Qué es una unión bancaria? Pues una unión bancaria tiene 3 elementos, que son un supervisor único, un fondo de garantía de depósitos común y la capacidad de inyectar dinero directamente en bancos que tengan problemas independientemente de en qué país están. O sea, que Bankia no sea un banco español, sea un banco europeo. Igual que en el TARP estadounidense de 2008, nadie se plantea si Citigroup o Bank of America es un banco de California o de Ohio. Eso no es relevante, es un banco americano y recibe dinero del gobierno federal. Pues esto sería un fondo que recapitaliza a nivel europeo independientemente de dónde es el banco. El supervisor único, etc. En esto es en lo que estamos. Lo que pasa es que estamos muy lentos, ¿no? Porque el Banco Central Europeo y Alemania dicen hasta que no haya un supervisor único yo no hago recapitalización directa, porque no quiero saber, o sea, no me fío de que si todavía no tengo la supervisión, o sea, la sartén por el mango, le vaya a meter dinero directamente a un banco de tal país que tiene sus politiqueos nacionales metidos. Y el tema, bueno, es que esto se supone que estará listo en el 1 de enero de 2013, a lo mejor para el 1 de enero ya no estamos aquí, no sé. Seguramente sí vamos a estar aquí, ¿no? Porque esto de que se está acelerando la velocidad del tortazo, pero todavía no se ha puesto a 100 por hora, ¿no? Hasta que no llegue a Italia no se va a poner a 100 por hora, ¿no? Entonces, estamos en ello. Pero claramente, si no hay unión bancaria, con estos 3 elementos no hay irreversibilidad del euro. Y el Fondo de Garantía de Depósitos es lo más complicado de todo esto, porque el Fondo de Garantía de Depósitos hay que financiarlo, y solo se puede financiar con eurobonos, porque es poner un dinero que asegure que si hay un pánico bancario, hay alguien a nivel europeo que lo frene. Porque lo que puede destruir el euro es un pánico bancario. Es decir, si hay un país que sale
y la gente ve por un país que sería Grecia, y la gente ve por televisión que en España los griegos están sacando el dinero del banco, el ahorro, entonces los de aquí también lo sacan, etcétera, etcétera, ahí el BCE, aunque quiera intervenir, no puede. Si el contagio es vía prima de riesgo, el BCE mañana compra y baja la prima, pero si la gente está delante de los bancos sacando el dinero, eso ya es mucho más difícil de frenar. A favor de eso puede decirse que en Europa no hay una cultura de sacar el dinero corriendo, como si la hay en América Latina. Entonces, a lo mejor eso nos puede ayudar. Pero bueno, cuestión de que aprendamos de nuestros amigos. Un Fondo Monetario Europeo para rescates, pues que funcione mejor que el que tenemos, que sea más grande, que sea un bazooka, que no tenga unas reglas inflexibles que hacen que el Parlamento finlandés te para un rescate cuando los mercados en 5 minutos te quieren una respuesta, etc. Reglas para desequilibrios fiscales y externos, o sea, el déficit por cuenta corriente, que funcionen y sean automáticas. Eso es el nuevo pacto fiscal, el six-pack de gobernanza de la Comisión aprobado el año pasado, el two-pack que lo acompaña, en fin, una serie de cosas que son más aburridas, pero estamos en ello, pero da igual, o sea, eso estará bien. Si estuviéramos tranquilos, tener eso que funciona está muy bien. Ahora los mercados, a lo que aprobó el Parlamento Europeo, otro actor que el Parlamento Europeo pide en un informe la creación de eurobonos. Fantástico, da igual, no importa nada, porque el Parlamento Europeo a día de hoy, desgraciadamente, porque es la única institución que tiene la legitimidad completa, no tiene el poder suficiente. Y luego, bueno, una integración fiscal, la unión fiscal de la que todo el mundo habla, que a día de hoy tiene que pasar por algún tipo de mutualización de la deuda. Hay 50 modelos, los Red Bonds, Blue Bonds, el fondo de redención que quieren el Consejo de Sabios alemanes, que seguramente será el que salga adelante porque es idea alemana, lo quiere el Consejo de Sabios alemán, que es un grupo que asesora al gobierno, pero no lo quiere el conjunto de los partidos alemanes, no está claro. Hay todo un debate sobre si esto que he dicho de lo que opinan los alemanes lo opina solamente la CDU o también lo opinan los socialdemócratas y los verdes. Yo sinceramente creo que lo opinan todos los alemanes, independientemente de que sean de la CDU o no. Pero bueno, si Merkel pierde en 2013, a lo mejor algo de esto cambia, no lo sabemos. Y realmente los eurobonos son el primer paso de la unión política, porque los eurobonos significan simple y llanamente que las pensiones griegas se pagan con los impuestos alemanes, y ya está. Y eso es el último estadio de la... No hemos llegado del todo a eso, en España sí, pero en algunos lugares de Europa no del todo, ¿no? Entonces, bueno. Y a corto plazo, para intentar crecer un poco, necesitaríamos expansión fiscal en los países que se lo pueden permitir, o sea, Alemania, Holanda, Finlandia, Luxemburgo y Austria, básicamente, y mayor inflación. Los alemanes han dejado ver que estarían dispuestos a aceptar más inflación. Alguien les recordó que su inflación media entre 1950 y 2007 fue del 2,7 anual y ahora están en el 2. O sea, que no les estamos pidiendo que se suiciden, sino que tengan su nivel medio de inflación de los últimos 50 años, nada más, y que con eso a lo mejor el ajuste necesario en el sur, en vez de durar 10 años, dura 5, algo así. Y bueno, más expansión monetaria, no en forma de bajada de tipo de interés, sino en forma de quantitative easing, o sea, de compra masiva de activos, de deuda pública a ser posible, para generar una depreciación que pueda ayudar en parte a conseguir lo que objetivamente necesitan los países del sur, que eso es cierto, que es una depreciación del tipo de cambio real de pues, 20%, 15, 25%, da igual, hay distintas estimaciones. Eso se puede conseguir o depreciando nosotros, o que los alemanes se aprecien en relación a nosotros. Si ellos tienen más inflación, nosotros podemos tener que hacer un ajuste un poco menor. Esto es una cuestión de términos relativos, ¿no? Bueno, el problema para todo esto es político, no es económico. Como digo al principio, esto sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Vamos metiendo la pata un poco en distintas cosas según vamos haciendo. Por ejemplo, vamos llenando los balances de los bancos de deuda pública, que es tóxica. Eso ha sido un problema este último año, porque si hay un default nacional de algún país, esos bancos que tienen esa deuda pública van a tener problemas. Pero bueno, es un tema político, es esto, definir si somos una unión... O sea, definir si España es California o Argentina. Ese es el meollo del asunto. Y termino. Y bueno, ver... cosas que pueden pasar en el camino que pueden hacer la cosa más complicada. Que Grecia o Finlandia se salgan. Grecia por abajo y Finlandia por arriba, ¿no? Lo de Finlandia lo ha sacado Rubini hace poco. Si eso generará o no generará contagio y cómo de peligroso será ese precedente. Yo creo que el euro puede sobrevivir una salida de Grecia. Sinceramente lo creo, pero casi mejor no lo probamos. Y luego, si España necesita un rescate completo,
si hay dinero o no, que se podría diseñar para que hubiera dinero en un primer momento, pero el problema es si se llevaría a Italia por delante. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Pues estos tres escenarios, que básicamente son los que resumía Felipe González en el artículo de hoy del País, o sea que, si lo habéis leído, unión fiscal y política, o sea, Merkel se levanta por la mañana, se da cuenta de que está a punto de pasar a la historia como la persona que destruyó la Unión Europea, recapacita y acepta los eurobonos. Tampoco sería lo mejor para nosotros, que tenemos que hacer algunas reformas, nos viene bien que nos animen a hacerlas, pero no que nos maten animándonos. Esto es improbable. Una ruptura total, yo también lo veo improbable por lo que se ha dicho esta mañana, habría muchas pérdidas, pero Grecia podría salir, como digo, o si no, pues este muddling through que le llaman, que podemos llamar también Alemania sigue jugando a la ruleta rusa y cada vez que habrá otra cumbre famosísima al borde del precipicio que dará otro resultado que nos ganará 3 meses más de tiempo, etc. Ahora, lo que parece es que se nos está acabando el tiempo para el muddling through porque hemos llegado a España, que es too big to fail. Con esto termino y hay muchos temas para el debate después si quieren. Gracias. Muchísimas gracias por esta estupenda introducción a un no tan estupendo panorama. Daniel, cuando quieras. Bien, yo la verdad que a mí me toca, en primer lugar, decir que agradezco mucho a los organizadores del curso haberme invitado a participar hoy aquí, lo mismo al Banco Santander por su hospitalidad de siempre. Y bueno, a mí me habían dicho que hable del impacto de la crisis en América Latina, con lo cual la charla podría ser muy cortilla, porque yo tengo la sensación de que en América Latina la crisis no ha impactado, ¿no? Quizás si hacemos un análisis más profundo, sí, y seguramente habrá datos para ver, pero cuando uno va por América Latina, la verdad que la sensación es que cuando uno pregunta por la crisis, la gente contesta un par de cosillas de alguna noticia que ha visto por la CNN, pero no es una cosa que les afecte profundamente, ¿no? Ni siquiera en los debates posiblemente académicos, ¿no? Con lo cual, decir que yo creo que los efectos sobre la crisis de América Latina no han sido importantes en términos generales, como lo ha sido en el mundo desarrollado, y esto es lo novedoso, pero que de este esquema seguramente, como recién lo ha dicho brillantemente Federico, pues lo que sí es verdad que vamos a salir con un nivel de organización económica distinto, ¿no? Porque al final hay 5 billones de euros que hay que pagar, o que no se pagan, pero alguien los pagará, y 5 billones de euros es mucho dinero, ¿no? Y por lo tanto la organización económica tiene que ser distinta, sea cual sea la solución, tanto en materia de comercio como en materia de finanzas, ¿no? Y yo ahí planteo una duda que quizás sí afecta a América Latina muy importante, si de esta se sale con más o menos regulación. Y ahí sí posiblemente América Latina tiene algún efecto importante si la regulación aumenta como consecuencia de la crisis general. La segunda, antes de empezar rápidamente, es algo que también se habló esta mañana, ¿no? que yo sigo muy convencido de ese tema, y es que la asignatura pendiente de América Latina sigue siendo, desde mi punto de vista, la heterogeneidad. Yo creo que el problema de la heterogeneidad es serio. Es verdad que hablamos con una libertad absoluta de América Latina, y yo la verdad que cada día me doy cuenta más de que es muy difícil, a no ser que uno conozca muy en profundidad América Latina, poder hacer síntesis con respecto a la región de una diversidad que cada día es mayor, ¿no? En términos generales a nivel de heterogeneidad. Y también que hay una gran dependencia de lo primario como base del crecimiento. También lo hemos dicho esta mañana, y posiblemente un tema a revisar, y que quizás lo dejo como provocaciones, si no hay una burbuja también en los BRICS, si no se está empezando a generar algún tipo de burbuja en los BRICS, especialmente en Brasil y también y posiblemente en la India, ¿no? Como tema general. Ahora bien, yo quería responder más o menos a estas 3 preguntas, pero creo que mucha parte de la historia la conocemos. ¿Qué es lo que ha pasado y qué está pasando, digamos, con la crisis en términos generales y cómo esto afecta a América Latina? Pues está claro que algo afecta, ¿no? Ahí tenemos básicamente los indicadores de líderes compuestos, y la figura es similar en los países de la zona euro, de Estados Unidos y Japón, y en América y en los países de BRIC en general, pero en Brasil, digamos, básicamente que el país insignia en América Latina tiene la misma figura. Los índices de clima económico también se ven afectados, qué duda cabe, pero como digo, estos son indicadores un poco más sofisticados. El día a día posiblemente no es lo mismo, ¿no? O sea, no hay nadie que esté diseñando
un programa electoral en base a la crisis europea, por ejemplo, en América Latina, por lo menos que yo conozca, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo creo que esta crisis sin duda alguna genera un nuevo orden económico mundial y la globalización, y algo que también hemos escuchado aquí esta mañana con respecto a las libertades, ¿no? Sobre todo a ese canto a la libertad en todo sentido. Yo creo que esta crisis surge cuando todo iba también por una palabra, que es autorregulación de los mercados, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que volverlo a poner en el debate. ¿Y por qué digo esto? Porque posiblemente si en América Latina la crisis no ha impactado demasiado, quizás es por algo también muy sencillo de decir y quizás requeriría de una reflexión mayor, pero me atrevo a decir que justamente porque no había tanta loas a la autorregulación de los mercados como es en el mundo desarrollado. La idea era, estas transparencias ya son conocidas y antiguas, que ahorraban los pobres y gastaban los ricos, que el mundo era bastante al revés en términos de cuenta corriente, los países emergentes también tenían superávit y los países que se supone que eran competitivos eran los que tenían el déficit. Y como decía yo, entre hasta 2008, que fue la primera parte de la crisis, América Latina tuvo un comportamiento bastante bueno, la macroeconomía fue muy buena, la deuda disminuye, reduce la pobreza, como bien lo he explicado, yo creo que de una manera muy completa el doctor Machiné esta mañana. La desigualdad también, aunque no de la forma que todos quisiésemos, pero sí creo que siempre hay que ver el punto de partida, digamos, como en todas las cosas, y que surge una clase media importante que se está incorporando al mercado, pero yo creo que la heterogeneidad sigue siendo un problema. Tengo la sensación que en América Latina uno de los daños que puede causar esta crisis es que como las cosas nos van bien, creemos que hay más homogeneidad de la que realmente hay en los países de la región, ¿no? Entonces, cuando comparamos qué está pasando en Perú, decimos, bueno, lo mismo que pasó en Chile o lo mismo que pasó en Colombia. Y yo creo que no. Creo que los problemas de América Latina pueden surgir o pueden venir fundamentalmente de esa heterogeneidad significativa, como ya pasó en la década de los 70, en los 80, etcétera. Ahí tenéis la diferencia de heterogeneidad, unos simples datos para ver cómo cuando hablamos de crecimiento no ha sido todo igual, cuando hablamos de disminución de la pobreza tampoco, cuando hablamos de porcentaje de la cuenta corriente sobre el PIB tampoco es lo mismo. Quiero decir, América Latina no es igual y como tampoco es igual el análisis que podemos hacer en el caso de América del Sur, con el caso de México o de Centroamérica, ¿no? En términos generales. Pero sí es cierto que esta es la realidad de América Latina, un pequeño bache. Yo creo que decir que esto es una afectación de la crisis es demasiado fuerte. Era obvio que con la interdependencia y la globalización, América Latina en el año 2009 algo le tocó, pero América Latina pues vuelve a tener tasas de crecimiento más o menos razonables, del orden del 4%, y con una proyección para el quinquenio que viene que también recupera en parte la última cifra del año 2008. Son datos de la CEPAL que más o menos están confirmados también por el fondo, pero que en todo caso la tasa de crecimiento está retomando esas tendencias previas. La distribución del ingreso también ha mejorado, se ha dicho esta mañana, yo lo paso por alto, lo mismo en los términos de intercambio, las tendencias están allí, digamos en general los países de América Latina están recuperando una senda de precios de commodity bastante importante en términos de beneficio. Y quizás lo que hay que tener en cuenta son estos datos de lo que serían los canales de transmisión comercial y financiero, ¿no? Por un lado, las exportaciones, la inversión extranjera, las remesas, los productos básicos como tal y los flujos financieros. Bueno, todo lo que está en naranja, que es lo último, parece indicar que las cosas van bien. Y por lo tanto no parece que la crisis del euro, tal cual recién nos lo han comentado, por lo menos la crisis europea, de la eurozona, afecte de una manera importante a América Latina. Ahora, esto no significa, voy a pasar esto esto no significa que América Latina no tenga ningún problema en el futuro, pero posiblemente lo que yo creo, me gustaría dejar claro, que los problemas que tiene América Latina en el futuro son casi problemas que tendría casi en todo caso América Latina, independientemente de lo que esté pasando hoy en la zona euro. Sin duda alguna, también comparto el hecho de que si cae mañana la zona euro o el euro desaparece, pues en algo afectará. Cayó Lehman Brothers y América Latina bajó el 1,9% del producto, qué duda cabe. Pero no parece que eso le podamos llamar afectación o transmisión directa de la crisis tal cual se está comentando en términos generales. Yo creo que estos son los temas básicos que se enfrenta América Latina en el futuro, como problema, que tiene poco que ver con la crisis en algunos casos, ¿no? El bajo nivel de inversión
es un tema que viene de tiempo, ¿no? En América Latina se invierte poco, el volumen de exportaciones también crece menos de lo que debería crecer, la elasticidad de las importaciones sigue siendo alta, pero bueno, esto es lo mismo que se decía también en los años 60. En los años 60 el problema era parecido. Se suma un tema nuevo que también viene de atrás, que es el de la reprimarización, que también se comentó y que yo quería digamos, voy a detenerme un poquitillo en eso, de la reprimarización de las exportaciones de América del Sur, sobre todo por el efecto doble que se produce en el enclave financiero, o sea, por un lado acumulación de reserva, apreciación de tipo de cambio, que genera problemas, y el hecho de enfermedad holandesa que todos conocemos. El tema de la inflación, que esta mañana, pues yo no lo he sentido, pero es verdad que en América Latina, bueno, por lo menos hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo, el promedio creo que es el 7% en el año 2011, la cosa no va mucho mejor en el año 2012, pero es verdad que en el análisis de la inflación encontramos rápidamente las causas por las cuales están originando inflación, y eso yo creo que es un buen diagnóstico. Y el bajo crecimiento de la demanda es el último problema de los que yo creo que se enfrenta LATAM en los próximos 2 años o año y medio de una manera cierta. Y a esto habría que agregar el último punto, que es lo que comentaba Federico, bueno, la crisis del euro. Efectivamente, si cae el euro, si Europa al final genera alguna de las soluciones que se planteaban, me da igual cualquiera, digamos, salida del euro, reestructuración, menos crecimientos, todas son malas para la región y afectará a América Latina. Aquí quería hacer también una salvedad, y es que con respecto al título de la conferencia, la unión entre, digamos, hacia dónde va Europa y América Latina, la Unión Europea, yo también creo que se habla muy poco de la Unión Europea. Se habla de pocos países de la Unión Europea. La relación de los últimos 12 países que se han incorporado a la Unión Europea con América Latina, pues yo me atreveré a decir, y sin ánimo de ser peyorativo, que es inexistente, ¿no? Por no decir casi cercana a cero en algunos casos, en algunos países. Y por lo tanto, yo creo que también había que diferenciar de qué Unión Europea estamos hablando en muchos de los temas. Ahí tenéis los datos de inversión. Básicamente, el nivel es muy bajo. Son solamente 3 los países que tienen más del 25%, pero por la heterogeneidad esta que hablamos en algún momento, pero en general las tasas están en el orden del 20%. El 20% no son tasas que nos auguran una sostenibilidad del crecimiento. Y hay que sumarle un tema adicional, que con eso quería ya luego finalizar, que es el tema de la calidad del crecimiento, que es un tema luego que hay que comentar. Ahí tenéis los datos de exportaciones, las exportaciones, el volumen del crecimiento de las exportaciones, como bien comentaba Juan Ramón de la Fuente esta mañana, crecen de manera negativa, ¿no? La tasa de crecimiento. Las exportaciones, el volumen está cayendo y la elasticidad se mantiene, y por lo tanto ahí hay también un potencial problema, digamos, en la balanza de cuenta corriente. Y el cuarto tema que habíamos comentado es el de la reprimarización. Yo sobre esto, aquí en la mesa está Diego y mucha gente que conoce perfectamente este tema, muchísimo mejor que yo, pero creo que es un tema a debatir mínimamente por una cuestión que esta mañana planteó el doctor Machinea con respecto a la innovación, ¿no? Y a las cuestiones que hacen que a veces que América Latina podría dar un paso más allá y salir, ¿no? Todos sabemos que la reprimarización, las consecuencias básicas de una apreciación del tipo de cambio, lógicamente que ayuda a fortalecer ese sesgo, pero quizás hay que preguntarse si es tan mala en algún momento la reprimarización de lo que de América Latina está sucediendo. Posiblemente no sea tan malo, posiblemente si es que se corrigen, si es que se controla, si es que se revisa esa reprimarización, la situación no es tan negativa y por lo tanto habría que calcular de verdad el riesgo, ¿no? Porque evidentemente muchas voces están clamando frenar esta reprimarización, pero la alternativa no parece ser muy buena desde el punto de vista de sustitución, ¿no? De producción. La pregunta es si el mayor peso de los bienes primarios reduce el crecimiento a largo plazo. Sobre esto hay mucho escrito, hay mucha evidencia, como bien comentaba con la ayuda, y que yo agregaría algún artículo también de Papa muy interesante sobre los efectos de la ayuda en el desarrollo y en el crecimiento. Yo tengo la sensación que hay por lo menos una pista que nos llevaría a decir que no es tan malo en el largo plazo. Porque hoy el progreso técnico no solamente está en las industrias avanzadas, hoy el progreso técnico y la innovación está en todas partes y posiblemente en parte de lo que nosotros llamamos reprimarización también se podría hacer un esfuerzo por incorporación de innovación y de tecnología. Y si así fuese, eso no sería tan malo.
Con lo cual, si es posible que la innovación sea transversal, la respuesta es que sí. Y si esto es así, es probable que el esquema de reprimarización de América Latina, desde el punto de vista del crecimiento, en el largo plazo no sea tan negativo. Es cierto también que ahí tenéis los datos de qué es lo que hace China con América Latina en términos de relaciones comerciales. Lo que está en rojo son productos primarios, ¿no? Y en América Latina, pues prácticamente el 60% de las importaciones son de productos primarios y, por lo tanto, hablar de reprimarización yo creo que es hablar en términos correctos de América Latina. Lo que sucede es que se pueden corregir muchísimos esos sesgos, ¿no? ¿Y qué nos espera en los próximos años? Bueno, yo aquí, con toda la tranquilidad que me da decir que en América Latina, o por lo menos el título de la conferencia era ¿cuál es el efecto de la crisis? No lo hay, eso es lo que yo diría. Bueno, se enfrentan muchísimas cosas. En todo caso, se enfrentan algunas cosas positivas, como que la desaceleración de la economía no ha sido tanto. Se enfrenta a algunos problemas, como que la economía crece por la demanda interna. Y hay alguna luz amarilla, y es que la región no está en condiciones, posiblemente desde el punto de vista fiscal, para responder de la misma forma que lo hizo en el año 2008. Por lo tanto, hay menos margen en ese argumento. También es verdad que en esa época había un nivel de pobreza, había un nivel de problemas sociales que hoy no hay en la región. Bien, casi con esto terminaría, simplemente diciendo que yo creo que en América Latina nos encontramos casi con el mismo discurso de los últimos 30 años, ¿no? En términos genéricos. ¿Cuál es? Que hay algunas brechas que nos cuestan bastante cerrar, ¿no? Por un lado, la brecha de la desigualdad. Yo creo que es un tema que está ahí. Esta mañana se comentó muchísimo y creo que la desigualdad es algo que puede generar límites al crecimiento importante, las tasas de inversión, lógicamente la productividad y el tema fiscal. Y por agregar solamente un punto, el último, ¿no? Sobre el tema de la finanza, ¿no? Yo creo que América Latina sí tiene una deuda pendiente con lo que es la finanza de desarrollo. Yo creo que se va a volver a hablar de la finanza del desarrollo. Decir que el Banco Central Europeo sea prestamista de última instancia es decir que queremos crear también un banco de desarrollo al final, porque me imagino que no será solamente para pagar la deuda, sino también para crecer. Y, por lo tanto, yo creo que un fondo de reserva y una banca de desarrollo son los temas pendientes de América Latina. Yo creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias. Daniel, pues tenemos 10 minutos para abrir un foro y las preguntas que ustedes estimen oportunas. José Luis. Bueno, felicitaciones por las presentaciones. Yo voy a hacer 3 o 4 puntos. Primero, respecto a lo de Federico. Digo, a mí me parece que este tema de Alemania que demora el proceso, vos lo explicaste por varios motivos, me hace acordar mucho la crisis de la deuda de América Latina en los 80. Lo que hizo Estados Unidos es demorar el proceso durante 7 o 8 años hasta que los bancos americanos se desendeudaron suficiente y en ese momento hubo una pequeña reestructuración. La enorme diferencia es que nosotros no accedíamos al mercado en ese momento. El negocio con los bancos es, nos prestan la mitad de lo que tenemos que pagarle todos los años, básicamente. Esa fue la regla, eso se planteó en una mesa de negociación. Pero los acreedores eran bancos y ahora están bonistas, ¿no? Es muy difícil acordar eso. Pero, yo este tema, si uno sale o no sale, digo, primero es que yo no conozco a nadie que elija salir del euro, supongamos. Como nadie eligió salir de la convertibilidad, nadie elige salir de un esquema de casi patrón oro, diría yo, porque, bueno, los costos son extraordinarios. O sea, no es que alguien elige salir, sino que finalmente se va. Entonces, acá no es la decisión si yo elijo salir. Por eso los griegos dicen, Cíplases, ¿no? Cíplases dice, no, yo voy a reestructurar la deuda, pero no salgo. Claro, pero entonces no hay un problema de elección. El problema es si hay una crisis financiera. La crisis financiera es la que finalmente obliga a que salgas. Y la pregunta es, ¿a cuánto estamos de eso? Eso que vos decís que si Grecia sale, vos creés que la zona euro se las aguanta. Y yo creo que no, pero a lo mejor me convencés porque el día que salga Grecia significa que le van a pagar a los depositantes griegos en dracmas. Ahora, una vez que le pagan un depositante griego en dracma, digo, ¿cuántos depositantes van a quedar en los bancos españoles, italianos y portugueses
sabiendo... Tonto el último, claro, me dice José Antonio. Entonces digo, yo creo que el problema es que Grecia no era muy caro arreglar lo de Grecia, y sin embargo, si sale, crea un problema de contagio extraordinario, porque ahí te metes por primera vez con los depósitos, y este es otro negocio, ¿no? Te metes con los depósitos. Yo creo que no hay reestructuración, que es lo que posiblemente tenga que hacer Grecia sin salida del euro. Como no hay salida del euro sin reestructuración, me parece que ambas cosas van juntas, y ese es el problema, ¿no? Y bueno, y lo de Daniel, dos comentarios, está bien, todo muy bien, pero me parece que vos decís bien que la crisis hasta ahora no ha pegado, bueno, porque el mundo se ha desacelerado. Ahora, pero el tema es si hay crisis en serio, si eso va a pegar o no. Y ahí da la impresión de que no importa tanto los canales directos, sino el impacto que eso puede causar a nivel global, ¿no? O sea, la economía mundial en el fondo se va a desacelerar más, ¿eh? Estoy de acuerdo que no está pasando hasta ahora mucho, pero si la crisis se agudiza, y sí, me parece que nos va a pegar. Y la reprimarización, yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece que aún para agregarle valor y agregarle conocimiento a los productos primarios, uno necesita tener un tipo de cambio que no se aprecie tanto. Porque si no hay ningún incentivo para agregarle ni siquiera un poquito de valor, aunque sea a los productos primarios. Entonces, creo que va a haber reprimarización, en principio empieza a haberla, pero hay que aguantar todo lo que uno pueda con el tipo de cambio hasta darle a uno tiempo a ver si consigue agregar un poco más de conocimiento y de valor a uno a los productos primarios. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Federico. Sí, muchas gracias. A ver, vaya por delante que yo siempre que escucho a alguien hablar de la crisis del euro que no vive en la zona euro, siempre me debato entre dos alternativas. O lo tiene mucho más claro y lo mío es wishful thinking porque no quiero vivir en un país que se va a la deriva, o no entiende realmente que en Europa esto es mucho más esencial y que al final encontraremos la respuesta. Como economista tiendo a pensar que tienes razón. Y si quieren escuchar, hay una en YouTube, Andrés Velasco, en 20 minutos, tiene un vídeo fantástico sobre que lo ves y te dan ganas directamente de decir apaga y vámonos, no hay ninguna salida, ¿no? Y posiblemente, yo qué sé si sale Grecia, si aguanta o no. Yo tengo la sensación de que la salida, como bien has dicho, que es que haya un pánico bancario que te arrastre, una crisis financiera que te arrastre, tiendo a pensar todavía que, por ejemplo, en España, bueno, la gente sería, no sé si más cauta o simplemente que no está tan habituada a sacar el dinero fuera. No lo sé, pero bueno, puedo estar completamente equivocado. La verdad que no lo sé. Lo que sí creo es que es importante tener en cuenta que la salida viene por un pánico bancario, no porque la prima de riesgo suba. Por lo tanto, dejemos de mirar cada 2 minutos la prima de riesgo. También creo que eso es importante. Y el otro tema, que es el de fondo también, yo creo, de lo que estamos hablando en última instancia es si la pertenencia al euro de los países de la periferia destruirá sus sistemas políticos. Este es el fondo del asunto. Es decir, si dentro de 3 años en España habrá un partido como Syriza y dentro de 4 en Italia, o si el Syriza italiano es Berlusconi y la tenemos mañana. Digamos, ese es el tema, ¿no? Y esa es la tensión que tenemos, ¿no? Y realmente no sé muy bien cómo se puede salir de ella. Sí. Gracias. Daniel. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo me refería un poco a lo que ha pasado hasta ahora. Sin duda alguna, si en Europa hay una recesión más duradera, va a afectar a todo el mundo. La pregunta es si esa afectación será mayor en América Latina que en el resto del mundo, porque si es relativamente igual o menor, estaríamos hablando de lo mismo, que el efecto no fue tanto como podríamos decir de la crisis del 2008, ¿no? O sea, claro que afectó, pero la verdad que en términos relativos no fue tanto. Yo no he tenido tiempo de hablar del tipo de cambio. Sin duda alguna, yo creo que es un problema. Como alguna vez también hemos comentado el tema del coste que implica mantener los niveles de reserva, ¿no? Es un seguro muy caro el que está pagando América Latina por ello. Esperemos que le sirva, porque si no ese coste, pues en algún momento lo tendrá que tener, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sí, que el tipo de cambio puede ser mucho, la apreciación del tipo de cambio en América Latina puede ser uno de los problemas fundamentales. Pero también es verdad que ahí hay una heterogeneidad muy, muy grande, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en algunos países de la región. Gracias, Daniel. Profesor Sanauja. Sí, muchas gracias. Muy breve. A mí mi impresión es que lo que estamos discutiendo va mucho más allá de la crisis, ¿no? Y es, en definitiva, en qué medida esta crisis da fin a
todo un modelo económico que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial y que básicamente ha consistido en que el mundo vende a Estados Unidos y Estados Unidos nos paga con dólares levemente devaluados y no nos quejamos porque, a fin de cuentas, pues esto genera crecimiento y genera empleo. De ese modelo se enganchó Europa, Plan Marshall de por medio. Después, los nuevos países industrializados y Japón, ¿no?, que todavía hoy acumulan enormes superávit comerciales que reciclan comprando deuda al Tesoro, es decir, siguen vendiendo a crédito. Y los últimos en llegar a ese modelo fueron los países más recientes, la nueva factoría del mundo, pues que ha sido India y sobre todo China. Y bueno, el debate que se ha planteado con esta crisis es si hay, digamos, una desconexión o no, un decoupling entre los países del sur y los países del norte. Es decir, si el sur, los llamados países del sur, se han convertido en un polo de crecimiento que puede, en un momento dado, ser un crecimiento autocentrado, ¿no?, y dejar a un lado, aunque pueda afectarles un poco, pero que pueda ya sostener su crecimiento, aunque la demanda de los países avanzados se desplome o se ralentice. Entonces, yo creo que este es un debate de fondo y que, conforme la crisis ha ido avanzando, pues ha sido como el Guadiana, es decir, ha ido apareciendo y desapareciendo. Al principio de la crisis, pues algunos países en desarrollo decían, bueno, nosotros vamos a seguir para adelante. Quizás China fue un poco más parsimoniosa y cuando vio que la demanda estadounidense se desplomaba, lanzó, no solamente siguió financiando a Estados Unidos, sino que lanzó probablemente el que ha sido el programa de medidas contracíclicas más grande de todo el G20, el que se lanzó en el año 2009, ¿no?, por razones que tenían que ver con la propia supervivencia del modelo político chino. Y a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, esta mañana cuando se hablaba de que el comercio sur-sur está creciendo mucho respecto al comercio sur-norte. Y yo me pregunto si podemos separar uno de otro, porque lo que ahora es comercio sur-sur para América Latina, es decir, que exporta commodities a China, es que esas commodities, al menos una parte de ellas, hay una parte que es demanda interna de las clases medias emergentes chinas que consumen más, pero hay una parte importante que es manufactura en China y termina donde siempre terminaron las materias primas latinoamericanas, que es en los países avanzados. Ahora lo que pasa es que China está en medio. Entonces, esa distinción tan tajante que se hace entre comercio sur-sur y comercio sur-norte, me parece que deberíamos dejar de mirarla con esas viejas categorías, porque a lo mejor lo que nos está diciendo es que hay muchos países que están más globalizados que lo que el imaginario colectivo y la política está dispuesta a admitir, ¿no? Pero aquí yo también estoy tomando un poco de partida por el debate sobre el decoupling, ¿no? Si la economía europea entra en recesión, si en Estados Unidos sale mal el debate sobre el techo de deuda, que no lo olvidemos, vuelve a plantearse este verano, ¿no? Simplemente se dilató un año. Ahora vuelve a aparecer el debate sobre si el gobierno de los Estados Unidos tiene que adoptar medidas de ajuste y retirar estímulos. Y, por lo tanto, va a caer su demanda. Si en Europa y en Estados Unidos ocurren esas cosas, profundizamos en las políticas de austeridad, Estados Unidos también lo hace por una mala resolución del debate sobre el techo de deuda, probablemente China vea descender su crecimiento por debajo del 7,5, que ya es un recorte importante, es el 7,5 que se espera para este año, y que va a ocurrir en América Latina. Hay una narrativa que se ha extendido mucho en América Latina, especialmente en algunos países. ¿Por qué nos va bien? Porque hemos tenido políticas macroeconómicas fuertes. Fin de la historia. Claro que esta es una razón importantísima y hay que felicitar a los latinoamericanos por ello. Pero creo que países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, deben en gran medida su crecimiento a un nuevo ciclo de materias primas que viene alentado por la demanda asiática. Así que en ese sentido probablemente todavía no hemos visto el final de la historia. Bueno, era un comentario, pero sobre esto justamente mi pregunta para Daniel tenía que ver con el debate de fondo que yo creo que en cierta manera plantea su presentación. Es decir, ¿cuál es tu posición respecto a este decoupling? ¿Hasta dónde llega? Si realmente estamos ante un nuevo modelo en el que el sur crece él solo o, por el contrario, sigue estando vinculado de alguna manera a la demanda del norte, etcétera, etcétera. Gracias. Daniel. Sí. Bueno, la verdad que el tema del decoupling o desacoplamiento de la economía yo creo que es un debate importante que se está dando no solamente en América Latina, sino también en el sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? que hay un tema parecido como tal. Mi percepción es que yo creo que América Latina está logrando bastantes márgenes de independencia con respecto a las políticas que se hacen en las economías centrales, ¿no? Creo
no depender de políticas de ajuste, por ejemplo, es un tema importante, ¿no? Hace 10 años que en América Latina no hay una sola recomendación de política de ajuste, porque el ajuste pues, se ha realizado, como dice, con políticas macroeconómicas más o menos prudenciales. En América Latina hay una tradición de usar la inflación también de vez en cuando, y eso pues, ya sé que es malo o políticamente incorrecto decirlo, pero en algunos casos puede venir muy bien, sobre todo cuando se está hablando de materias primas y de recursos de reprimarización. Yo lo que sí tengo ciertas dudas es si, como dices tú, si se cae Europa y luego Estados Unidos, efectivamente, si el 65 o 70% del PIB mundial tiene un problema gordo de recesión, sin duda alguna sería una butad decir que hay un decoupling, porque estaríamos en un mundo totalmente distinto, ¿no? Yo creo que es probable que en los próximos años sí asistamos a una cierta independencia de lo que es el camino de estrategia de desarrollo de América Latina vinculado a los países asiáticos con respecto a lo que es Europa y a la Unión Europea en general. Quiere decir que creo que la pregunta del debate de hoy será menos procedente el año que viene que este año, estoy seguro, porque la Unión Europea irá por una parte y seguramente América Latina estará yendo por otra, ¿no? ¿Puedo añadir ahí? Simplemente, muy brevemente, en el mismo tema. Yo creo que, por un lado, hay dos cosas que son interesantes pero que van en direcciones contrarias. Primero, los desequilibrios macros se están reduciendo. Japón va camino de tener déficit por cuenta corriente y China va camino de tener cero. La contracción en países como España es brutal y Estados Unidos no va a tener superávit. Bueno, si se pone a exportar shale gas, o sea, gas, porque tiene shale gas dentro, sí va a tener superávit. Y esto nos cambia todo este juego. Y yo creo que en términos geopolíticos a Estados Unidos le queda mucho más recorrido del que creemos. Es decir, el discurso hace 5 años se empezó a poner de moda decir que el mundo estaba cambiando y que los emergentes arrasaban y que Occidente estaba en declive. Yo creo que ahora lo que tenemos que empezar a ver es que Estados Unidos tiene mucho más margen. Tiene margen por dos cosas clásicas de la geopolítica. Primero, porque si el euro cae, la única moneda de reserva decente que queda es el dólar, que es una porquería, pero que es mejor que el euro, y el yuan no está internacionalizado todavía, así que no sirve. Entonces uno se puede comprar pisos en Sao Paulo o en Pekín o dólares que se van a depreciar. Esta es la elección. Y en eso elige dólares. O marcos alemanes, o sea, o nuevos marcos alemanes, pero vamos. Ellos no van a... ya veremos eso. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos tiene margen. Y lo segundo es que si se convierten en un exportador de energía, esto cambia el juego de una manera importante. Entonces, le queda más margen y, por lo tanto, hace poco Dani Rodrik decía que los países que tienen futuro en la próxima década, que es una década de mucho endeudamiento, de desapalancamiento y crecimiento lento en los países ricos, básicamente, incluido Estados Unidos. Estoy contigo que cuando el foco salga de Europa irá a Estados Unidos, pero si el dólar sigue siendo la única alternativa, dará igual. Pues países que les va a ir bien, los que tienen poca deuda y mucho mercado interno. Por ejemplo, Brasil. He recogido dos últimas palabras porque no queremos quitarle tiempo a las personas que siguen en esta mesa. Guido. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitar a ambos ponentes, muy buenas las exposiciones. Un comentario para cada uno. Bueno, para Federico, básicamente quería ver qué papel pensaba que jugaba el descontento social. Es cierto que siempre viene muy ligado a alguna corrida bancaria o alguna retención de depósitos o alguna cosa así. Generalmente potencia mucho el descontento social y está relacionado con una crisis bancaria, ¿no? Pero a lo mejor, habiendo 25% de desempleo, puede adelantarse el descontento social como una salida precipitada, ¿no? Y en relación a la ponencia de Daniel, yo coincido en que el progreso técnico es transversal e incluye al sector primario, pero al menos hasta ahora el I+D de los sectores primarios siempre estuvo impulsado más por el sector público que por el sector privado. Entonces, si América Latina también tiene esa transformación dentro del sector público como para encarar el proceso de I+D. Muy rápido contesto. Yo creo que en el caso español depende de la resistencia del sistema político nacional. España tiene la virtud o el defecto, según lo quieras ver, de tener un sistema político muy capaz de generar mayorías potentes, donde ese descontento puede ir en más, pero aquí hay una mayoría absoluta que va a estar 3 años más y seguramente si pasa algo en las próximas elecciones no va a emerger de la nada un partido anti-euro. Entonces, otra cosa es son otros países.
Daniel. Sí, yo también muy rápidamente. Hombre. Yo creo que tienes razón ahí en lo que comenta. Yo siempre parto del análisis de la base, ¿no? O sea, quiero decir, es tan bajo las inversiones, como bien se ha comentado esta mañana en América Latina con respecto a I+D, que creo que si hablamos de esfuerzo del sector público tampoco exagero pasar del 0,7 al 1,1 o al 1,2, digamos, que es la provisión. Quiere decir que en términos de esfuerzo lo podrían hacer. Y en la medida que no haya mucha apreciación, pues seguramente eso va a dar resultado y será una pescadilla que se vuelva a la correa en términos de círculo virtuoso, ¿no? Digamos. Gracias. Pido brevedad, por favor, doctor Malamud. Sí, gracias. En la línea un poco de lo que planteaba Federico en su anterior intervención. Yo creo que estamos leyendo esta crisis como si fuera la última. Y la estamos leyendo primero desde el ojo del huracán, es decir, como si España fuera Europa y como si esto mañana fuera a desaparecer el mundo. Y en la historia de la humanidad ha habido muchas crisis, demasiadas, y luego de la crisis, cuya salida siempre es dolorosa, evidentemente la vida continúa. Y en ese sentido, me gustaría señalar que el viernes pasado se presentó el índice Elcano de presencia global, cuyo una de las principales conclusiones era emergentes pero no emergidos, decadentes pero no caídos. Es decir, que toda esta situación que se plantea en la cual el cambio del mundo, el sorpaso de China, etcétera, etcétera, o el sorpaso de Brasil a Alemania, por ejemplo, que también se plantea, es inminente, pues creo que habrá que ver todavía cómo, como decía Heráclito, nos bañaremos muchas veces en el mismo río o no nos bañaremos muchas veces en el mismo río para ver qué es lo que ocurre con la historia de la humanidad, ¿no? Y en este sentido está el tema de Brasil. Es decir, creo que se insiste demasiado en Brasil como la gran potencia emergente latinoamericana. Es verdad, hasta que se ocurre, que puede ocurrir, el tortazo. Es decir, hablaba Federico del potencial del mercado interno de Brasil. Y es cierto, Brasil tiene un mercado interno asombroso. Ahora, también es verdad que buena parte de su economía ha sido orientada hacia los mercados externos. Entonces, conjugar ambos factores no va a resultar sencillo, y más en una situación en la cual, según las últimas estimaciones, la producción de Brasil de este año va a crecer únicamente el 1,7%. Las previsiones iniciales para este año, que ya habían bajado bastante con respecto al año pasado, eran del 4%, del 4,5%. Entonces, seamos un poco más cuidadosos con nuestras conclusiones, porque si no, las sorpresas a futuro pueden ser importantes. Gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a José. Doctor de la Puente, ¿no? Bueno, pues un último comentario. Es que yo creo que ya no les podemos quitar más tiempo a... No, bueno, yo solo lo de Brasil un poco. Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que da la sensación que cada vez que hay buenas noticias en América Latina tratamos de decir que la cosa va a ir mal, ¿no? Cuando la cosa iba mal, decíamos que va a ir mal. Y cuando las cosas van bien, no, yo comparto la presión. Comparto la presión. Por eso lo que hay es lo que hay. Un crecimiento promedio del 3,8 en el último quinquenio. Hombre, si hubiese preguntado eso a Brasil hace 20 años, seguramente varios hubiesen firmado por esa. Pero comparto, quiere decir que hay que tener precaución, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que un aplauso para nuestros dos.